Buenas tardes, distinguidos que nos siguen martes a martes en el programa Comunicando el Evangelio. Dios le bendiga. Estamos aquí con nuestro hermano amado, hermano Benjamín. Él pertenece a la Iglesia Presbiteriana y en Ancud, alumno también del Instituto Bíblico Nacional, estudiando su bachiller en teología, para aprender más del Señor. Todos juntos aprendemos y empaparnos, ¿no es cierto?, estas verdades bíblicas que hacen tanto bien en nuestra vida y nos convocan a vivir, intentando vivir conforme a la voluntad del Señor en el Señor, guiados por el Espíritu Santo. Hermano Benjita, ¿cómo estás? Un saludo a nuestros amigos y hermanos que están viendo el programa por acá hoy día, martes 16. Avanzó muy Y ya, rápido no la queda alegría. nada, no queda nada ya. Ya mañana nos va a estar dando el abrazo, ya no queda nada del año. Y se nos fue el Un año. saludo a usted, sí, un saludo a usted, profe, a todos los que nos ven, nos oyen. He recibido varios comentarios de familiares, de amigos que ¿Sí? han visto el programa y esperamos nosotros que les sea de bendición. Esperamos que cada palabra que salga de aquí sea como ungüento al alma y que puedan encontrar el verdadero propósito y significado eh, que tiene nuestra vida, que tiene la vida, que se encuentra escondida en Cristo. Es maravilloso, fíjate, porque ya vamos a hablar ya, porque se nos ha dado una mistura dentro del equipo que tenemos ahora de compartir la fe. Está Benjita, que acá acompañándome, que es un joven con mi muy lindo en el Señor, apasionado por el Señor y por la buena doctrina. Él es de la iglesia presbiteriana. Tenemos hermanos también de la misión del Señor de Chonchi, ¿verdad? Que están con nosotros. Está el hermano Elías Márquez, su esposa Gloria Aro. Y está también el pastor Márquez, que lo incorporamos la semana pasada, igual. Estuvo con nosotros de esa iglesia, el papá de Elías. Y está nuestro hermano Fidel, que siempre se me olvida el nombre de la iglesia que él pertenece. Está en Santiago, es misionero igual en Bolivia, va y viene un joven como de la edad de 18, 19 años, una maquinita en el Señor, y es de la iglesia que está aquí en la cuesta de la Cosquilla que le llamamos nosotros aquí en Castro. Una iglesia bastante buena de corte pentecostal, así que habemos y yo de la alianza, por supuesto, el hermano Archibaldo y el doctor Pong, Felipe, que ya aparece esta semana. Entonces, habemos como 5 iglesias, más o menos, 4 o 5 iglesias. Y eso queríamos nosotros, tener libertad en este sentido para movernos e invitar a otras personas como de un comienzo fue. Invitamos a pastores, incluso a la iglesia del Señor que está aquí en Castro Alto. Le damos también la oportunidad que las damas hicieran un programa todos ¿cómo se llaman? Los días martes o lunes que lo hacíamos en la televisión ese tiempo con la canal abierto. Así que siempre, y otros jóvenes también le dimos oportunidad a otras congregaciones que ingresaran con sus programas. Si en algún momento determinado también mi hermanito Benjamín tiene algún aviso que dar aviso, si quiere un día entrevistar a su pastor, puede hacerlo también. Sería bueno a lo mejor en un momento determinado, hermanito, que tú tuvieras con el pastor un programa y tú una entrevista, después lo pasas para acá, presentarlo también en Ancud, así que es abrir la puerta al pueblo de Cristo, ¿verdad? Al pueblo de Cristo, independientemente, algunas diferencias pueden haber con una iglesia, no de fondo, sino de forma, cómo se exterioriza. Claro. La fe es una cosa, pero de fondo estamos obviamente en los fundamentos básicos donde Cristo salva, sana, santifica y viene. Vamos a orar, así que vamos a inclinar el rostro para orar y le voy a pedir a mi hermano Benjita que tenga bien orar un ratito para que Dios nos bendiga y queremos compartir la fe con ustedes, queremos compartir el Evangelio y decirle que hay buenas noticias en Cristo Jesús, que no es cierto, Él está, pero también hay también noticias preocupantes, dado que nuestra vida es corta y un día hay que dar cuenta ante el Señor. Hermano Benjita. Amén. Padre amado, te damos gracias por este momento, Señor, esperando que este programa, Señor, sea con lo que grato, fragante a tu Amén, nombre. amén Vamos Dios. a Amén. exaltar tu nombre, que tu Amén. nombre sea santificado, sea honrado, Señor. Y sobre todo, Señor, que la persona de tu Hijo Jesucristo sea Amén. exaltada, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento, lo que has realizado en todo este año, Señor. Y esperamos que tú en tu providencia, Señor, eh, nos guardes, nos guíes, Señor, y nos fortalezca, Señor, en la fe y que nos ayude, Señor, a tener este espacio para poder predicar tu palabra, para proclamar estas buenas nuevas de salvación, para anunciar este Cristo hermoso, Señor. Amén, Señor.
el cual es digno, Señor, de ser Gracias, deseado, proclamado, gracias anunciado, Jesús. hasta lo Bendito sea último tu de la nombre, tierra, Señor. Señor. Gracias. Damos gracias por todas las bendiciones que nos das por medio y a través de Él. En el nombre de Cristo y por los méritos de Cristo, damos gracias. Amén y amén. Amén. Habíamos terminado semana anterior, hemos tratado de seguir un tema, no nos sentamos aquí a especular nomás, sino que hay una pautita que llevamos nosotros y que quienes estamos la tenemos acá, ¿verdad? Tenemos para tres, cuatro, por lo menos tres, cuatro programas y vamos avanzando tampoco, apurándonos, poniendo una camisa de fuerza, que el Espíritu también nos vaya guiando. Y cómo quisiéramos tener sabiduría, ¿verdad? Para realmente aceptar, ser asertivos, más que presentarnos y mostrarnos nosotros, que sea el Espíritu Santo, el Señor, el que nos lleve a conocer más de Cristo, porque en esto consiste la vida eterna. Recordar lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿no es cierto? Vimos acerca del nacimiento de Cristo, las profecías, y entramos ahora en la vida misma de Cristo ya, ¿no es cierto? En el año de inauguración, ¿verdad? La inauguración, cuando él comienza su ministerio, en estos 3 cortos años y breves de sus 33 años, 3 años bastaron para que menos un segundo haber sido, se transformase la historia y tuviéramos, ¿no es cierto?, un antes y un después. Y la historia no dice antes de este hombre o del otro, sino antes de Cristo y después de Cristo. Por algo será, sin lugar a dudas. Y dicho esto, ¿no es cierto? Queremos entrar en este año de, donde se ve el misterio de Juan, pero en el año de inauguración, cuando él comienza, Cristo ya inicia su ministerio para llegar al punto máximo de la crucifixión, el cumplimiento de lo que está establecido en la palabra, y su resurrección y su ida, su retorno al cielo, para prepararnos, ¿no es cierto?, para nuevamente la búsqueda que vendrá por nosotros. Voy a leer unos textos para que comencemos a compartir con el hermanito del primero del 3, capítulo 3 de Mateo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, calor abrasador, de la noche mucho frío, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, ay, ay, qué calor en el día, pero a lo mejor era un aislante, y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, muy básica, ¿verdad? Su indumentaria. Y su comida era langosta y miel silvestre, sano. Y salía a él Jerusalén, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, Galilea, se yo, arriba, ¿cierto? Samaria, por ahí, y hasta Judea, que está Jerusalén. Y eran bautizados por él Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, Juan el Bautista, generación de víboras, no se lo mandó a decir con nadie, ¿eh? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanito, los primeros, a ver si nos detenemos en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Cuando viene Juan el Bautista y da ese tremendo mensaje que Cristo también después, obviamente, lo fortalece y lo vivifica. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mejita. Mm. Bueno, en cuanto a este punto de Juan el Bautista, vemos un inicio marcado del ministerio público de Jesús, que parte con este personaje muchas veces descrito como una especie de cavernícola y que una especie de Qué bueno. incivilizado en los tiempos neotestamentarios, Pero nada, pero hippie. claro, como un tipo fuera del panorama común que se veía en la sociedad judía.
Veo un tipo que se Muy vestía sobrio. de cuero, comía miel silvestre, imaginémonos, pelo largo. Ahora, este era familiar con Jesús, eran primos, Primo. y 6 meses primo. había sido anunciado proféticamente por el profeta Isaías, que el texto que cita que escribe el Evangelio de Mateo en el versículo 3. Quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces ahí quien, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio de Mateo, se da cuenta cómo cientos de años atrás ya el profeta había hablado acerca de Juan el Bautista como el profeta, quien prepararía el camino, la llegada para recibir al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Es como una voz, iba a decir él, que clamaba en un desierto, una voz de un desierto árido, Yes. todo muerto. Ese desierto muchas veces no es otra cosa que el estado muerto y caído en el que se encontraba la sociedad después de esos años de silencio en el que no habían visto eh, voz celestial del cielo Mm. de parte de nuestro Dios. Y este iba a ser una voz que clamaba en el medio del desierto y iba a preparar el camino del Señor, del Adonai, del Curios. Y el llamado era a enderezar las sendas. Y más adelante, después de la descripción de el apóstol Juan en el versículo 7 vemos un llamado evangelístico Ujú. no muy común en estos tiempos. Vemos un llamado evangelístico tal vez un poco rudo y curiosamente a la clase eh, re- política y Bueno, bueno. religiosa más conservadora, más ilustre eh, que había en la sociedad judía, a los fariseos. Mm. Y él, de una forma tan dura y grotesca, si podemos decir, a los fariseos y a los saduceos, que eran los políticos más prominentes de Judea, le llama generación de víboras. ¿Quién nos enseña a huir de la ira venidera? Curiosamente, este es uno de los textos que ha sido predicado por muchos evangelistas. Recuerdo la anécdota del pastor de pastores, Charles Spurgeon, que Oh, predica este texto cuando lo invitan a predicar en un lugar donde había gente de la alta sociedad ay, ay. en Inglaterra. ¿Cómo le agradaba? Y resulta que había una señorita de alta alcurnia, de alta clase, que al final de la prédica le dice, señor Spurgeon, yo creo que este mensaje no era para compartirlo esta, esta gente que son de la alta clase, la alta sociedad. Esos son para los barrios bajos, para la gente que está en un estado un estado de decadencia profunda, de delincuencia, incivilidad. Y Ah, resulta ya. que Spurgeon, cuando escucha a esta dama, le contesta y le dice, dama, si yo hubiese estado en los barrios bajos de Londres, en esa gente incivilizada y delincuente, No yo lo- hubiese predicado, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Pero Ah, ustedes que se creen ilustres, claro. necesitan escuchar este evangelio de generación de víboras, de serpientes que creen que no merecen la ira venidera de Dios. Y generalmente cuando hablamos de buena nueva y de salvación es de eso, que Dios nos viene a salvar de Él mismo, no de Mm, otra cosa, de la ira que viene y de la ira que es anunciada desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. mm, La justa indignación que tiene Dios por los pecados de la humanidad. mm. Muy bueno, y posterior a eso vemos como parte eh, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante yo creo que podemos leer
lo que nos señala el bautismo de Jesús. Del verso 13 en adelante dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, que era su familiar, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. mm, Entonces le dejó. Y el versículo 16 dice, y después que le fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, el ministerio público de Cristo no parte con milagros mm, espectaculares, no parte con multitudes, no parte con un discurso grandilocuente y largo. El ministerio público de Jesús parte con obediencia, parte con sumisión, parte con humillación. Eso nos dice mucho acerca de quién era y quién es nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Jesús. Mira, Juan se oponía a bautizar a Jesús. Juan se sorprende. Él le dice ahí en el versículo anterior que mm, leímos, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y aquí Juan entiende algo clave. Jesús no era pecador como los demás, no necesitaba arrepentirse de pecados. Este bautismo de Juan que era de arrepentimiento. No necesitaba arrepentirse de pecados porque Jesús era el impecable, no, no había pecado. Y Juan mismo lo reconocía. No es un pecador como los demás. Y aquí hay algo importante que aclarar. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre y ha mm. sido el único hombre sin pecado. Él Amén. nunca pecó desde su nacimiento hasta su muerte. Jesucristo vive una vida de perfecta obediencia. Sin embargo, muchos se preguntan, pero ¿por qué se bautiza? ¿Por qué necesitaba bautizarse? Bueno, lo primero que podemos aclarar aquí es que Jesús no se bautiza porque él tenga pecado, tenga que arrepentirse de pecado. Jesús se bautiza porque viene a identificarse con su pueblo. Amén. Jesús se bautiza por obediencia al Padre, Mm, para obrar, dice, con él mismo, dice, dejad ahora porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Jesús no discute, no se defiende, dice algo profundo, sencillo. Conviene cumplir toda justicia. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús viene a obedecer perfectamente en toda la amplitud de lo que eso refiere al Padre, a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, ni un segundo, ni un minuto. Y aquí comienza su obra como Jesucristo, el segundo Adán, el postrer Adán, como describen los apóstoles más adelante, el representante fiel del pueblo de Dios que cumple con toda la justicia y la demanda que el Padre demandaba. En lugar de nosotros, Cristo cumple y satisface cada una de esas demandas de parte de Dios. Y como tercer punto de esto primero que vemos la Trinidad en el bautismo. Note ahí el último versículo, los últimos versículos que estuve leyendo. Mire, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí mm. los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, amén, está Jesús, está el Espíritu de Dios, que Correcto. descendía como paloma sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, el Padre, en quien tengo complacencia. Entonces el Hijo está en el agua, el Espíritu Santo desciende Mm, como paloma y el Padre habla desde el cielo. Nota aquí, no son tres dioses, mm, son tres personas mm. en un solo Dios. Amén. Amén.
es un solo Dios que subsiste en estas tres personas. mm, El Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí, como punto 4 y es el versículo final, este es mi Hijo amado, dice el Padre, en quien mm, tengo complacencia. Esta es una mm, palabra que hay que enmarcar. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes de hacer milagros, note, antes de predicar, antes de ir a la cruz, el Padre le declara su amor por el Hijo. Esto nos recuerda a nosotros que nuestra aceptación delante de Dios no está basada en obras, mm, en actos que nosotros podamos realizar, mm. sino en que estamos unidos, si tenemos nuestra confianza puesta en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y por lo tanto, así como el Padre se complace y tiene toda complacencia en su Hijo, todo amor en su Hijo, así nos tiene a nosotros y estamos unidos por la fe a la de su Hijo Jesucristo. Amén. Eh, Hermoso Y yo hermano. creo que podemos, no sé si podemos comentar, si tiene aquí para comentar antes de avanzar Sí, sí, al segundo mira, punto. eh, eh, detenernos un poquitito en este Juan el Bautista, ¿verdad? Que bien dices tú, era primo, unos 6 meses, había diferencia entre ellos en cuanto a su naturaleza humana, de ambos, ¿verdad? Cristo obviamente es Dios y es hombre. Y llama la atención, ¿verdad? Cómo lo reconoce Juan el Bautista. Me gusta mucho cuando él da a entender, ¿verdad? En forma muy clara que el reino de los cielos se ha acercado, lo relaciona con alguien, con Cristo. Y lo mismo hace Juan, ¿no es cierto? Se nota ya cuando lo registra Juan el apóstol, lo que dice también Juan el Bautista, cuando dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acá también él dice, yo no soy, en el 11 dice, él es el que viene tras mí, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero tras mí viene otro cuyo calzado yo soy digno de llevar y él es más poderoso que yo, obviamente, no había parangón. Y ese Cristo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero resaltar dos cositas. La palabra arrepentimiento, hermano, arrepentimiento, aparece aquí en el capítulo 3:2, arrepentíos, y dice también en el versículo 11, él ha venido, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, que también Cristo lo insinuó y lo dijo en forma tan abierta durante todos estos 3 años de ministerio, la necesidad de arrepentimiento. Pedro se acuerda que también en el libro de los Hechos, cuando el día de Pentecostés posterior en su primer mensaje, cuando ya envía ese tremendo mensaje, que no sé cuánto se habrá demorado, unos 15, 20, 25 minutos, que uno lo puede leer en 10 minutos, en 10 segundos, 10 minutos, qué sé yo, menos quizás, el énfasis que le puso, estando, ¿no es cierto?, ante todo ese pueblo judío, se dirige a ellos, Pedro, y, y como un abogado, él, ¿verdad?, expone la causa de Cristo y él lo que muestra ahí, muestra, ¿no es cierto?, es que demuestra que Jesús es el Señor y Cristo, que está dicho, ¿no es cierto?, por los profetas, habla de Joel, habla de David, también una profecía mesiánica ahí en el Salmo 16 creo que es. Y, ¿no es cierto?, dice que Cristo es Jesús es Señor y Cristo, y lo prueba. Y como dice, bueno, por su vida, por su muerte y por su resurrección. Y ahí se produce, ¿no es cierto? Y lo remate y dice, ustedes fueron, lo dice, por culpa de ustedes, ¿no es cierto? Sin duda igual todo metido, obviamente todos estuvimos ahí metidos en el problema, en afirmar aquello. Dice, murió Jesucristo, pero se dirige principalmente a la oveja de la casa de Israel, que vino y no entendieron el mensaje que el Padre tenía para ellos. Porque ellos, bueno, ¿qué decían ellos? Somos hijos de Abraham. ¿Quién me dices a mí? Abraham tenemos por padre. No vengas tú a decirme que tengo que arrepentirme. Abraham tenemos por padre. ¿Y qué dijo? Le dice el Señor. Bueno, le dice el Señor también, y también lo dijo acá, pareciera ser Juan perdón, Bautista. Bueno, Dios puede levantar, hijo Abraham, aún de estas piedras. O sea, era muy claro y evidente que necesitamos un arrepentimiento genuino, hermano. Y aquí entramos, porque ¿cuándo surge el arrepentimiento?
cuando uno reconoce que ha pecado. Yo ni siquiera utilizo la palabra falta o falla. La palabra dice pecado, pecado. Y eso es fuerte y nos daña, nos molesta. A mí me molestó mucho. Más de alguna vez lo he comentado cuando me comunicaron el Evangelio y fueron bien también radicales en este mensaje y me confrontaron. Bueno, fue el Espíritu Santo, hace un hermano. Y yo decía, no, yo soy bueno, ¿cómo me viene así que soy pecador? Un delincuente, un garabatito, no molesto a nadie, creo que soy educadito, me comporto bien, tengo buena idea con la gente. Tenía 22 o 23 años y se me mostró efectivamente. Este concepto del pecado, hermanito, podíamos darle una vuelta porque todos hemos necesitado en un momento de arrepentirnos de esa tremenda deuda que teníamos para con el Señor. Dice que hay un acta condenatoria. En Romanos Pablo nos habla, el apóstol Pablo, una eminencia, un erudito en la palabra, ¿verdad? 13 cartas escribe él, más o menos, ¿no es cierto? Y nos habla esta condición del ser humano que está dentro de nuestro interior, heredamos. Por eso que morimos, pues, oiga, si no morimos solamente viejitos, hay una consecuencia de una desobediencia que hubo en un comienzo cuando Dios crea al hombre, y eso ya lo sabemos en el Génesis. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, un arrepentimiento genuino. Pero no es solamente un cambio de posición de la mente, hoy pienso negro y mañana blanco. No, es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, el cual comienza a mostrar, a ministrarnos y nos convence de pecado, justicia y juicio. Y miramos, es el Espíritu Santo el que nos conduce a Cristo. Esa es la tarea gloriosa del Espíritu Santo, conducirnos, empujarnos, dirigirnos hacia Cristo Jesús como el único mediador que hizo la obra que nadie más ha hecho. No hay nadie, ni hombre, ni mujer, a través de todo el mundo, de todas las edades, la humanidad, que pueda hacer la obra que Cristo hizo. Nadie podría cargar en su carne el pecado de toda la humanidad. Yo sé que este es un concepto que nos molesta. Es como dañar nuestra imagen que tenemos. Pero ¿quién se cree en esto que hablan del pecado? Es que está en una condición de rebeldía contra Dios. Estábamos. Algunos siguen en un estado de rebeldía activa, pasiva, tenemos filosofías que niegan, ¿no es cierto?, a Dios, otras dentro aún del mundo, digamos, religioso, no digo cristiano, que niegan la divinidad de Cristo, lo mediatizan solamente con una naturaleza humana, desconociendo su naturaleza divina, divina, ¿verdad? Dios en él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es perfecto Dios y es perfecto hombre. No, no fue creado él, no fue creado. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, del arrepentirnos de la condición de rebeldía inicialmente y el acta que está contra nosotros. Dicen, y con esto de paso, en el término legal, dicen que nadie está obligado a pagar dos veces por la misma culpa que hizo. Si una persona, ¿no es cierto?, un imputado, se le comprueba que es, ¿no es cierto?, ha agredido la ley, ha transgredido la ley, ¿verdad?, es llevado a un centro de detención preventiva. Pero, cumplió 3, 4, 5 días y salió esa persona de ahí y no podría imputárselo otra vez que pagara, ¿no es cierto?, por su pecado, por la falta, como quiera llamarle, ante la ley no le pecado, le falta, ¿verdad?, de agresión, qué sé yo, pero ante un pecado, no podrían otra vez crucificar a esa persona o llevarlo o sacarle en cuenta que, mira, ya él pagó esa persona legalmente ante la justicia humana, pagó y no podría ser juzgado otra vez por aquello. Y eso es lo que pasa cuando anima a Cristo, pues. Cuando anima a Cristo dice la palabra que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en ese glorioso instante, que es un proceso maravilloso, ¿verdad? Dios opera esa transformación a través de Cristo, el Espíritu Santo, para ya tomar el acta condenatoria que estaba contra nosotros. Dice la palabra que había un acta condenatoria. Había un papelito, ¿no es cierto? Un papelito con el nombre nuestro ante los ojos del Señor. Pero Cristo, ¿qué es lo que hace? Cuando Él triunfa sobre las potestades y cuando nosotros venimos a Cristo, toma el acta, la rompe, ¿no es cierto? Y ya no hay deuda original con el Señor. Fue pagada la deuda, lo cual no significa que después en nuestra carne vamos a tener una lucha constante. Hermanito, sobre el arrepentimiento del pecado, por favor, que ahí está el énfasis, lo que dice Juan el Bautista, arrepiéntanse y que Cristo también lo dijo todo el día y hasta el día de hoy. Sí, usted mencionaba un concepto teológico que está en la escritura,
Eh, Todo ser humano por naturaleza tiene un acta condenatoria contra sí mismo. Un papel, un acta, así como lo mostraba usted, un papel, un acta, que lo condena. Romanos 3 dice, todos han pecado, todos se han desviado, aún han sido inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay quien le sirva, quien lo obedezca. Esa es la condición natural del hombre. El hombre nace depravado, corrompido por el pecado. El pecado, más que una acción, es una condición que tiene el hombre, la mujer. Y el pecado en su sentido teológico, en un sentido bíblico más profundo, es muy fuerte. El Mm, pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios, yes, rebelión contra Dios, transgresión contra Dios. Y esas son las palabras que emplea la escritura. Cuando uno lee al salmista David y dice, Señor, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado, mm. he hecho lo malo delante de ti. Es un Ese recon- es el tono con que se refiere al pecado del hombre, la escritura. Así habla la escritura acerca del pecado. Cada vez que tú, no es solamente el acto de mentir, robar, matar, es que tú cada vez que haces eso, tú le estás diciendo a Dios, yo no quiero que tú gobiernes, yo no quiero que tú seas el yes. Señor, yo no quiero que tú seas Dios, yo quiero ocupar ese lugar, yo quiero ocupar tu trono, yo quiero vivir a mi manera, como se me da la gana. Es eso, es rebelión. Mm, Yo me rebelo contra el Dios del cielo, en esa condición en la que estoy, en esta acta condenatoria que tengo. Yo me rebelo constantemente y hago como a mi corazón le place y me dejo llevar por los impulsos pecaminosos de mi corazón. Y hago y deshago, miento, robo. Pero yo estoy en rebeldía no contra personas de este mundo, no contra deseos de este mundo, contra Dios. amén, Dios. Y yo cada vez que peco, lo que hago es a Dios matarlo. Decirle, tú no vives en mí, tú no Mm, gobiernas en mí, sale fuera, yo quiero ocupar tu lugar. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre en un estado de rebeldía, de miseria, de mm, depravación. Esto es lo que significa en su sentido más profundo el pecado en nosotros. Y el pecado nos afecta en toda la persona, yes. eh, todo lo que pensamos, todo lo que amamos, controla nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra mente. Y el pecado finalmente trae separación Mm, de Dios. ¿Ha visto usted esa mano? Esa mano que une al hombre con Dios, esa mano está sí, pues, separada por culpa del pecado. claro, claro. Lo que hace Cristo es unir esas manos por medio de él. Mm, Pero estas manos están separadas por causa del pecado. Trae separación, porque Dios no puede, Dios es santo, Dios es amén, puro, purísimo, santo, 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 amén, amén. elevado a un tercer nivel de repetición. Y Él no puede, en su santidad, en su majestad, tener a una persona, a un ser humano, irredento, Mm, pecaminoso, impío, rebelde contra Él. ¿Por qué? Porque sería consumido. mm, Pero ese mismo Dios, que ha visto a esta humanidad rebelde y pecadora, ha provisto un medio de salvación. Y esos medios tienen varios instrumentos, varias formas. Y una de las que menciona el profeta Juan, el mm, arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es, y no quiero confundirlo aquí con otros conceptos como el remordimiento, el por qué lo hice y un remordimiento como de labios. mm, No debía hacerlo. Tal vez si lo hubiese
hecho antes o lo hubiese hecho después, mm, eso es remordimiento. mm. Pero arrepentimiento Mm, es un cambio de la mente, es un cambio del corazón, es una forma distinta de pensar de aquello que yo hice. mm, Hay gente que puede tener remordimiento de haber dicho una mentira, pues porque lo pillaron. Ay, tuve remordimiento. No debía haber dicho esta mentira en ese momento. Pero arrepentimiento es entender que lo que hice yo en ese instante fue engañar a otra persona y engañar el acto mismo delante de Dios. O sea, yo engañé a esa persona y lo hice delante de un Dios que ve, sabe y conoce todo. Y por lo tanto, ese es el cambio que tiene cada persona creyente al momento de venir a Cristo. Es un cambio de mentalidad en aquellas cosas que yo hacía. Robar, adulterar. Ya el pecador irredento que persiga esas cosas por el placer, a una persona creyente que ya ha sido redimida por Cristo, que puede caer en esa falta, pero que ya viene a Cristo en arrepentimiento y fe, porque esa mente y ese corazón ha sido cambiado, ha sido regenerado. Entonces la forma de actuar y pensar en aquellas cosas no es la misma. Y mm, quiero poner un ejemplo muy práctico de eso. Supongamos que hay una persona que le gusta robar, ¿no? Y tenía esa costumbre, esa mala costumbre de robar. Cuando esta persona no era creyente, tenía a veces remordimiento cuando lo pillaban robar cosas. Tal vez no debía ser en aquel momento eso. Pero una vez cuando conoce esta verdad y conoce el Evangelio, esta persona tiene un cambio de mente. Muchas veces se abstiene una vez de robar y ya no lo hace más. Pero muchas veces es tentado y cedido a robar, a tomar lo ajeno. ¿Qué es lo que cambia en esa persona? Es la mente, un cambio del corazón. El paradigma ya no es el mm, mismo. mm, Una vez que toma eso, se siente ser un humano más miserable del mundo. Cuando era pecador, cuando era un impío, sentía que él merecía tener eso mm, y que no importaba a quién le perteneciera, cuánto le costó, nada de eso. Él merecía mm, y él tomaba aquello porque lo deseaba. La persona que ha sido cambiada y regenerada por Dios entiende que eso Dios lo ha visto, entiende que ha hecho un daño y debe reparar ese daño, entiende que ha tomado el fruto o el trabajo de otra persona. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de actitud, de mente y mm, de corazón que solamente Dios puede dar. Una persona mm, puede entender que robar está mal, que mentir está mal, que adulterar está mal, pero no tiene ese cambio de mente ni de corazón. Lo puede entender conceptualmente, pero solo Dios puede transformar el corazón. Solo Dios puede transformar lo que hay en la mente de cada ser humano, porque esos son cambios internos, cambios espirituales. Eh, yo recuerdo coros que realzan esta verdad. Eh, no hay religión, no hay cultura, no hay moral que mm, pueda cambiar aquello, pero sí hay una persona que por medio de lo que él hizo, lo que nos muestra, mm, puede lograr cambiar la actitud del corazón y de la mente del ser humano que viene a él. Viene a él en arrepentimiento y viene a él en fe, confiando en que solo él, como decía anteriormente el profe, es nuestra justicia, que por medio de él vamos a ser aceptados delante de Dios, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y es eso
lo esencial, tanto en el Evangelio como no es presentado por medio de este profeta Juan, y en el que se nos presenta por medio de Cristo. El arrepentimiento que da Dios, pero que también es un arrepentimiento activo en el ser humano, en el que debe reconocer la condición en la que están los pecados, y que Dios da gratuitamente a aquel don, aquel regalo, arrepentimiento para vida, a quienes vienen a Cristo. Y el que a mí viene no le he hecho fuera, y sin embargo vienen a Cristo los que han sido llamados, han sido escogidos por el Padre, y confiamos que ustedes puedan atender a las llamadas y a las voces que encontramos aquí en su palabra, en la calle, muchas veces hermanos que predican, al llamado que está haciendo Dios hoy. El que a mí viene yo no le echo fuera. Yo, Cristo dice, estoy con los brazos abiertos, la puerta de par en par. Y no pido nada, no pido obras, no pido que tú hagas buena obra, no, porque son como un trapo de inmundicia, que jamás van a satisfacer la demanda del Padre. Ven a Cristo rendido, ven a Cristo reconociendo tus Amén. faltas, tus errores, tus pecados, tus transgresiones, tus rebeliones con Dios. Y ven a Cristo, ven y haz las paces con Dios por medio de Jesucristo. Reconoce que eres pecador por naturaleza y que no puedes cambiar la condición y las cosas malas que eres por ti mismo. Solo Cristo salva y solo Cristo cambia. Amén. No hemos querido centrar, y ustedes han visto un poco la trayectoria del programa, en este concepto del arrepentimiento. Decíamos, y lo ha tomado de forma bien correcta mi hermanito Benjita, nosotros muchas veces nos preguntamos, y todos nos hemos preguntado en nuestra vida, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? ¿Mm? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y más si todavía tenemos, entre comillas, la complicación de estar practicando una religión en particular. Ninguna religión, cualquiera esta sea de las tantas religiones que hay en el mundo, porque el hombre que nació y cayó en pecado comenzó ya, tenemos el Caín y Abel, al tiro la religión, uno las obras y el otro la fe. ¡Pum! La primera discrepancia, ¿verdad? Que condujo a que uno asesinara al otro. Entonces, y eso ha sido la muestra de todo lo que ha sido nuestra humanidad en la actualidad. Entonces, todos nosotros nos hemos preguntado más de alguna vez, ¿de qué tengo que arrepentirme? Claro, si yo no creo en Dios, si soy indiferente a Dios, voy a vivir a mi manera, voy a vivir sin de espalda a Dios, voy a ignorar a Dios. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, nos ha dado la capacidad de escoger, nos ha dado la capacidad de observar lo bueno y lo malo. Dentro de todo, Benjita, de nuestra naturaleza que tenemos, ¿verdad? Hay un ADN. Yo creo que en lo más profundo del corazón, aunque esté muy distorsionado, muy alejado de Dios, hay un gramo habrá de querer justicia. No me refiero a la justicia del hombre, que a unos beneficia y a otros, ¿no es cierto?, acaba o se impone una justicia a costa del palo en la cabeza. Me refiero a los procesos sociales, imponer un sistema de justicia, ¿verdad?, que hemos sido testigos de desastres y que aún los tenemos presentes en muchos países, donde se habla de justicia, pero no hay justicia. Entonces, nosotros no podemos vivir de espalda a Dios. Quizás podemos experimentarlo, está en nuestra filosofía de vida, pero no podemos ir de espalda a Dios. Y debe interesarnos, estimado amigo y amiga, debe interesarnos qué dice Dios al respecto. Si las propuestas nuestras humanas, las plataformas de pensamiento que nosotros podamos poner humanas, hacer en la conversación dos personas, tres personas, como entes filosóficos, antropológicos, todo lo que usted quiera ponerle, ¿no es cierto?, no se condicen con el mensaje de Dios. Nuestra mente no da para establecer, ¿no es cierto?, un mundo mejor por nosotros mismos. Tenemos la prueba. Cuando se ha logrado la panacea en apariencia,
vienen los desastres. Continentes que por muchos años han marcado un hito, ahora están bambaleando, están por caerse. Han habido culturas, civilizaciones, poderes, imperios que han gobernado, pretendieron haber alcanzado todo. Sus líderes terminaron muertos igual que cualquier persona y no fuera nada de aquello que todo va a pasar por ese camino, sino que en la indiferencia más grande hacia Dios y lo que es más, en la locura más grande de su alma, porque han negado a Dios y se han ido a la eternidad, al fuego mismo, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de un cielo y un infierno, ¿verdad? No vamos a llegar ni por no vamos a llegar a Dios por el temor del infierno cercano al cielo o por el interés del cielo o por alejarnos del infierno o gozar lo que nos dice. Es por amor que llegamos al Señor. Por amor, por amor. Por amor a verle un día estar con Él cara a cara. Entonces, Dios dice en su palabra, Dios dice en su palabra que no nos ve con buenos ojos, me refiero en cuanto si nos sacara antiguamente uno hablaba de una radiografía, ¿ah? Si nos pudiera hacer un escáner, una resonancia y todo lo que hay ahora, ¿no es cierto? No nos ve saludables. Lo que el hombre diga a sí mismo, como dijo un dicho vulgar, naranja y pera china, pues. Nosotros siempre, yo me veo al espejo, ¡oh, que estoy apuesto hoy día! Aunque esté deforme mi cara, ¿no es cierto? No alcanzo a verme mis errores, la vejez, la nariz, aquí y allá, ¿no es cierto? Entonces me encuentro bonito. ¿Ah? Muchos no tenemos esa capacidad de autocrítica para mirar, ah, no, si aquí mira demasiado hoy día. En lo espiritual pasa lo mismo. Y eso le pasaba a estos judíos, a los hebreos también. Ante cualquiera cosa, arrepiéntase, le decían los profetas, Jesús mismo. No, nosotros tenemos nuestra religión, no nos toquen, nacimos en esta religión, somos hijos del pacto, de la promesa, correcto que lo son. Pero ahí también entró el pueblo gentil, los perrillos, ¿verdad? Como dice por ahí Jesús en Mateo, cuando viene la mujer sirofenisa implorando liberación para su hija. He venido a la casa, a las ovejas, perdí en la casa de Israel. El pacto, la promesa, correcto. Pero, ¿no es cierto? Ellos decían, se escudaban, ya tenemos nuestra religión. Estoy tratando de parafrasear el tema. La realidad, ya tenemos, no nos moleste Jesús. No nos digas que somos una generación, ¿verdad?, pecaminosa. ¿Cómo tiene que haberle dolido lo que le dijo en este caso también aquí? Y no solamente Juan, sino que también lo plantea Juan el Bautista en forma tan clara. Generación de víboras. Oiga, fuertes es ¿cómo quería usted si dijeran aquello, no dijeran generación de víboras? Yo creo que más de alguno se levanta y tapa el ojo al otro. ¿M? Generación de víboras, ¿no es cierto? Les dice. Y si se le decía, era porque así era. A los religiosos Jesús los golpeó fuertemente en su falsa religión, en su formalismo religioso. En más de alguna oportunidad, ¿no es cierto? Le dice eso también, y le dice, ustedes son como un sepulcro, le dijo. Un sepulcro que está limpio por fuera, pintadito, hermoso, con flores, adornado, pero por dentro está, ¿no es cierto?, la pudrición, se lo llama un plano más correcto, más vivencial. Por fuera se adorna, ¿no es cierto?, donde está ahí el finado. Pero por dentro, ¿no es cierto? Y sabemos en qué condición está, o al menos lo imaginamos, todavía no lo experimentamos, algún día lo vamos a experimentar, ¿verdad? Está la corrupción adentro del cuerpo, todo lo que está germinando, sobre todo las primeras semanas, donde se produce el deceso de una persona, proceso más natural, entre comillas, del cuerpo, que deja de existir el cuerpo, pero no el alma ni el espíritu, son eternos. Entonces, le amonestó. Es a la religión que ataca a Jesús el corazón de esos hombres que estaban empañados de un formalismo religioso, pero no tenían la salvación. Y eso cae al mundo que nos decimos cristiano también. Nosotros no estamos exentos. Spurgeon, que ya hizo alusión mi hermano y que es un hombre que admiramos mucho, no quedando 10 minutos, dice, el infierno va a estar lleno de hombres y personas que van a ir con su Biblia bajo el brazo. ¿Y cómo eso? Uno puede decir, ¿qué eso? ¿Qué locura? ¿En qué momento lo dijo Spurgeon, el príncipe de los predicadores? Dijo, pero nunca tuvieron a Cristo en su corazón. Nunca. Entonces, la religión, estimado amigo, se lo decimos de lo más profundo de nuestro corazón, con respeto, pero con autoridad. Ninguna, cualquiera esta sea, no tiene poder para Amén. transformar una vida y perdonar el pecado
del cual todos nosotros, ¿no es cierto?, teníamos presente en cuanto a esa relación de, ¿no es cierto?, de rebeldía contra Dios, porque el pecado, ¿verdad?, y ya se ha dicho, es una transgresión, es traspasar la ley. Y eso tiene consecuencias, una rebeldía, es traspasar el límite divino entre el bien y el mal. Es un acto de iniquidad. El pecado se manifiesta en la iniquidad. Es un pacto inherentemente malo, ¿no es cierto? Es error, es errar, es separarse de lo que es recto, es errar el blanco. Es una separación de lo que es recto. Estamos separados, separados de Dios. Un muro tremendo nos separaba de Dios. Y era nuestro pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Es infracción, la intrusión de la voluntad, ¿verdad?, propia en la esfera de la autoridad divina. Queremos pensar como Dios, queremos ser como si es que lo interesa a Dios, queremos ser mejores que Dios, queremos alegrar nosotros las cosas a nuestra manera. Es desorden, anarquía espiritual, incredulidad, ¿verdad? De que nos sustentamos, nos basamos o nos fundamentamos en nuestra religión y no en los preceptos que el Dios nos da. Y por eso, al concluir esta parte, dejar a mi hermanito, ya vamos al cierre, la palabra dice en forma tan clara como Dios nos ve, pues en Romanos nos habla. La ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dios no está dormido, no está ajeno al dolor, no está ajeno a la guerra, no está ajeno a la destrucción, cómo nos autodestruimos, cómo tenemos el mundo. No hay un buen dictamen, no hay una buena resonancia magnética sobre cómo está el mundo, es cosa de verlo, es cosa de ver la tele, tomar un libro, ver nuestro medio en todo el mundo, lo que está sucediendo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, donde hemos normalizado conductas erráticas y nos vamos desperfilando como seres humanos, con respeto a los animales. Pareciera ser que los animales a veces son mejores que nosotros o guardan algunos preceptos, ¿no es cierto?, en su accionar. Alguien dijo, el animal mata cuando necesita comer, el hombre mata por 1 peso, por 10 pesos, mata por rabia, por ira. ¿Eso muestra algo? ¿Es un problema solamente de la mente? Es un problema interno que necesita ser reparado. Y la palabra nos habla, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando hacerse sabios, se hicieron necios. Por eso ahí Cristo después le dice, bueno, hijo de Abraham, dicen ustedes que son. Yo de una piedra tomo un hijo de Abraham. Le dijo, mira, religión, no me hablen de religión, le dijo, porque, ¿no es cierto?, no les va a servir aquello. Yo de cualquiera, de una piedra puedo sacar quizá un verdadero hombre que me alabe. Una piedra, un objeto inanimado, ¿verdad? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, religiones que adoran al viento, al agua, al sol, a la tierra, adoran al pajarito, a todo. Y mire lo que dice Dios. El veredicto de Dios es este. Créale a Dios, créale a Dios. Quedémonos con el veredicto final de Dios. ¿Qué pues? Dice, ¿cierto? No hay, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Quién se cree justo? Si nos comparamos con Dios, nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No calificamos para la salvación. No colaboramos con nada para la salvación nuestra, solamente mostrando nuestro pecado. Sepulcro abierto su garganta. Imagínense, comparar nuestra garganta con un sepulcro sucio, cochino, inmundo, nauseabundo. Con su lengua engañan. Veneno de aspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por tanto, dice Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo sí justificado el que se arrepiente gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, al ir concluyendo, estimado amigo y hermano, necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Lo necesita nuestra vida. Yo necesito a Cristo. Usted necesita a Cristo. Nuestras familias necesitan a Cristo. Nuestra comunidad necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. La iglesia que se dice cristiana necesita a Cristo, a Dios.
porque si nosotros damos vuelta la espalda a Dios, la verdad no hay nada más que hacer. Cuando lleguemos arriba, es probable, creo yo, que no nos va a decir a qué iglesia fuiste. Es importante donde vamos también, que se predique la palabra y no esté donde se habla cualquier cosa menos la palabra. Se hable del pecado, porque el pecado existe, es real, no es una abstracción de la mente. Que se hable de la necesidad de buscar al Señor, de arrepentirnos, no remordimiento. El remordimiento es una introspección interna que nos conduce a un sentimiento de culpa que no surte efecto. Pero cuando obra el Espíritu Santo en nosotros, por supuesto, ¿no es cierto que Dios obra y hace la obra completa? Hermano, en 4 o 5 minutos, un alcance final y una invitación, aunque ya la estaba haciendo, ¿verdad? A quienes nos escuchan Mm. y en el amor que decimos tener como cristianos hacia quien que no tiene a Cristo, o creemos no lo tiene, ¿verdad? Pero porque se evidencian los frutos o el fruto, deseamos que usted, ¿no es cierto?, atienda al Señor. Hermano Benjita, en unos cuatro Yo creo que es minutos, un y cualquier llamado, sí, a la retrospección, a, a mirar a uno a uno en la conciencia, en el corazón, a escudriñarse ahora mismo en su situación, en cómo estoy. Yo creo que eso es muy importante. Aún Pablo hace esa invitación entre personas que se dicen creyentes, probados los unos a los otros si estáis en la fe. ¿Por qué digo? Porque aún el hombre se sienta envanecido y se sienta no culpable de nada, de ningún pecado, y sienta que al final de los días va a ser todo feliz, todo como él lo pensó o lo deseó. La Biblia en este sentido es bien clara. Acusa a nuestras acciones, acusa a nuestra condición, acusa a nuestro pecado directamente. Aún usted puede decir, a mí nunca me han hablado, nunca he sabido si tengo o no pecado. Dice ahí la escritura en Romanos 2:14, dice que aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen. Usted sabe que matar es malo, y la Biblia lo dice. Usted sabe que robar es malo, y la Biblia lo dice. Usted sabe que adulterar, ser infiel, es malo. Y usted muchas veces sabe esas cosas, sí que hay un pastor de por medio diciéndole estas cosas, o un cura. Usted lo sabe porque naturalmente su instinto humano lo lleva a ocurrir esas cosas, porque, porque el verso 15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan, a bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclama la escritura es que todas esas cosas serán pesadas en el día del juicio. Y sobre ti, querido amigo, si no has puesto tu confianza en Cristo, sobre está la ira de Dios, está el odio por cada uno de tus pecados, por ampararte a la persona de Jesucristo. Gloria a Pero Dios. ese mismo Dios ha provisto a este Jesucristo para tu salvación, para que por medio de él tú tengas la justicia que Dios provee por medio de Cristo para pasar por alto tus pecados, para cubrir tus pecados, para no tomar en cuenta cada uno de tus pecados en el día del juicio, para que en el día del juicio el que se ponga en la balanza no sea el Mm, pecado de de Juanito, de María, sino que sea Cristo mismo quien se mm, ponga en aquella balanza y sopese todos esos pecados por medio de su justicia perfecta. Gloria a Dios. Entonces la invitación, mi querido amigo, vecino, es clara. Jesucristo Mm, tiene las puertas de la salvación abiertas de par en par. Para todo aquel que cree y confiese en nombre de Cristo, hallará no solamente mm, paz, hallará justificación, hallará santificación, será una mejor persona, un mejor hombre por medio de Cristo. No un mejor hombre o una mejor persona como lo plantea la moralidad relativista y la ética, no. Un cambio profundo del corazón, un cambio profundo de la mente que solamente puede lograr nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente lo mencionaba nuestro
profesor Luis. Ninguna religión puede cambiar tu ser, dice un corito. Mm. Solo la sangre de Jesús lo puede hacer. Amén. Y el llamado que se repite en el coro es: ven y conviértete a Él. Conviértete a Cristo y Mm. salvo serás de la ira de Dios, salvo serás de tus pecados, Amén. salvo Amén. serás del infierno que te espera si Mm. no te arrepientes, si no confiesas el nombre de Cristo. Yo creo que ese es el llamado que finalmente te puedo Amén. hacer, mi querido amigo. Mm. Amén. Concluimos con dos pasajes, una lectura, porque de tal manera, un texto tan conocido, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y dice después Juan también 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiera el Señor, estimado amigo, que usted revise la escritura, vaya a la escritura, compare si lo que estamos diciendo está ajeno a esto, y si el Espíritu Santo toca su corazón como en algún momento tocó el nuestro, y esperamos que todos los días nos sensibilice para vivir, ¿no es cierto?, en comunión con Dios, podamos tener un encuentro realmente con Él, y eso es el nuevo nacimiento con el cual, ¿no es cierto?, no van a ser nuestras obras las que nos harán llegar al cielo, porque por obras, ¿no es cierto?, nadie se salva, lo dijo el apóstol Pablo tan claro, sino es por la fe en Cristo Jesús, y quien tiene fe en Cristo Jesús, obviamente está culminado a hacer buenas obras. Que Dios les bendiga y lo esperamos hasta el próximo martes, si así Dios lo quiere. Bendición, estimados amigos, y vamos a orar una vez más para gracias. Padre, te alabamos y te damos gracias por este momento que, como siempre decimos, para nosotros, Señor, es un momento que pasa rápido. Esperamos, Señor, que quienes nos ven también pudieran creer lo mismo, pensar lo mismo. Señor, es la palabra del Señor la que nos motiva, eres tú, Señor, el que nos motiva a compartir este espacio de una hora para llegar con tu palabra, Señor, dentro de tanto mensaje que hay que escuchamos todos los días. Pero hay buenas noticias de salvación, pero hay preocupantes noticias para quien rechaza también esta salvación. Quédate con quienes nos escucharon hoy y en las redes, señores, por donde tiene alcance este canal, que quien escuche pueda ser confrontado con Cristo Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, en el cual habita corporalmente toda la divinidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Gracias, estimado hermanito, que